Hola amigos, los invito a que permanezcan con nosotros en la señal de María Visión los próximos 90 minutos para compartir las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe. El tema que hemos preparado para todos ustedes en esta ocasión tiene que ver con los títulos con los que nos dirigimos a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos de ellos conoces? ¿Cuál será el más importante? ¿De cuál crees que vamos a hablar el día de hoy? Quédate para que juntos descubramos las razones de nuestra esperanza. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. And I will lift my eyes. Amigos, siempre un gusto, un placer saludarlos. Desde aquí, a los pies de Nuestra Señora en Zapopan, les mandamos un gran saludo a todos los que nos siguen, gracias a María Visión, a lo largo y ancho del bellísimo continente americano. También quiero saludar a nuestros hermanos que nos siguen ahora también en Europa. Y muchísimo más allá de estos dos continentes, gracias al Internet, también a quien sea que nos siga, un saludo y un abrazo, alegría en el Señor. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés y es para mí, como siempre, un placer estar aquí para compartir las razones de nuestra fe, las razones de nuestra esperanza, todo aquello que nos hace ser católicos y estar orgullosos de serlo. Si es la primera vez que tú sintonizas este programa, te comparto de manera breve que la apologética es una rama de la teología, es decir, que es una ciencia que estudia las razones de la fe, en nuestro caso, las razones de la fe católica. Y como nos han dicho los padres en Aparecida, los obispos latinoamericanos en Aparecida reunidos en el bellísimo Brasil, hoy se necesita una nueva apologética, como la que hacían los padres de la Iglesia, aquellos primeros maestros de la fe cristiana, discípulos de los apóstoles. ¿Y cómo era esa apologética que ellos hacían? Una apologética que primero explicaba, y en su caso, pero después, también defendía las razones de la fe. Y esto tiene mucho sentido. Mientras más y mejor nosotros expliquemos a otros las razones de nuestra esperanza, menos necesidad habrá de estar defendiendo. Porque las defensas se vienen provocadas por ataques. Y como decía Monseñor Fulton Sheen el siglo pasado en los Estados Unidos, creo que existen millones de personas que odian lo que erróneamente creen que es la Iglesia Católica. Pero estoy convencido en mi corazón que ni siquiera 1% odian verdaderamente a la Iglesia por lo que es. Yo comparto la opinión de Monseñor Fulton Sheen. Muchísimas de las personas que están fuera de la Iglesia y desafortunadamente también muchas de las que estamos dentro, por falta de conocimiento de nuestra propia fe, juzgamos mal. Y al tener un juicio erróneo, bueno, toda nuestra percepción de la Iglesia y a través de la Iglesia nuestra percepción de Cristo se distorsiona. Y si nosotros tenemos una visión distorsionada de Cristo, realmente no hemos entendido nada en la vida. Eso es lo que hace la apologética. Ayudar, por así decirlo, y como se usa aquí en México, ayudar a quitar piedritas del camino. La apologética, como he dicho en otras ocasiones, no va a convertir a nadie. Las conversiones vienen producto de la acción del Espíritu Santo. Pero ¿qué sí puede hacer la apologética y qué sí podemos hacer tú y yo? Nosotros podemos, mediante las respuestas que brindemos a todo aquel que nos pida razones de nuestra esperanza, podemos ayudar a quitar esas piedritas, a remover esos obstáculos que impiden que otros entren a la plenitud de la fe, que impiden que otros se acerquen a Cristo, que impide que otros conozcan la belleza de la única iglesia que nuestro Señor fundó. Eso lo podemos hacer tú y yo. Recuerda que a la labor apologética estamos llamados todos los bautizados, de manera especialísima
aquellos que también hemos recibido el sacramento de la confirmación, que nos ha hecho soldados de Cristo, que nos ha capacitado para dar testimonio de Él en un mundo en tinieblas que cada día necesita más de la luz. A eso pues te invito. Y a eso te invita este programa. Uno de los grandes propósitos de este programa, de este espacio, es inspirar. Y no inspirar porque lo que aquí expongamos sea de una alta teología o de un altísimo conocimiento bíblico. No, inspirar para que veas que todos podemos hacerlo. Para que veas que todos, desde tu posición, desde tu grado de preparación, independientemente si tú eres un médico, si eres una ama de casa, si eres un joven apenas adolescente, si eres un adulto mayor, independientemente de tu grado académico, que te involucres en conocer tu fe tanto y tan bien como puedas para transmitirla a otros tanto y tan bien como puedas. A eso te invito, para eso estamos aquí. Y bueno, en este programa también tenemos medios de comunicación para estar en contacto y hacer esto de dos vías. ¿Cuáles son ellos? Primero tenemos un correo electrónico. Aparecerá en tu pantalla justo ahora, allí está apareciendo, apologética@mariavision.com. apologética@mariavision.com. Y te pido que cuando nos escribas, indiques en el subject o en el espacio dedicado al asunto el lugar desde el que nos escribes. Dinos si escribes de México, de Estados Unidos, de Guatemala, de Costa Rica, de Salvador, de Argentina, de Chile, no sé. Dinos de dónde estás escribiendo. Y el otro medio que tenemos para esta comunicación es el teléfono, y los números a los cuales tú te puedes comunicar estarán apareciendo en cada corte en tu pantalla. Entonces también así, por teléfono o por vía electrónica en el correo, podemos estar en contacto. Ahora bien, si tú no tienes posibilidad de escribirnos o de llamar, pero sin embargo estás allí siguiendo este programa, también quiero que sepas que estás en contacto con nosotros, que también oro por ti al final de cada programa, durante toda la semana, por aquellos que se comunican y por todos aquellos que queriendo hacerlo no pueden. También, ¿por qué no? Orar nunca ha dañado a nadie. Oro por todos los que ven y no quieren comunicarse. Está bien. También estoy en oración por ustedes. La comunión de los santos se fortalece con la oración. Habiendo dicho esto, quiero presentarles el tema que nos reúne aquí en esta ocasión. El tema que nos dará pie a nuestras meditaciones. Quiero empezar con esto. ¿Cuántos títulos conoces tú para Jesús? Decía en el inicio del programa. Estoy seguro que muchos de nosotros estamos familiarizados y nos sentimos cómodos diciendo o refiriéndonos a Jesús como el Señor, nuestro Señor. También estoy seguro que muchos de nosotros nos referimos a Él y nos provoca una especie de orgullo referirnos a Jesús como el Rey de Reyes. ¿Qué tal decir que Jesús es el Salvador, nuestro Salvador? También podemos decir que Jesús es Mesías, el Cristo. Por cierto, la palabra Mesías y la palabra Cristo son equivalentes. Únicamente Mesías se encuentra en idioma hebreo y Cristo se encuentra en idioma griego, pero ambas significan lo mismo, el ungido. Aquel que la tradición del pueblo de Israel esperaba para venir a ser el libertador. Y ahí tenemos otro título, el Redentor, el Goel en hebreo. ¿Qué tal que decimos que Jesús es profeta? Todos estos títulos son apropiados para nuestro Señor. Rey, Señor, Salvador, profeta, Mesías, Cristo. ¿Qué tal también sacerdote o nuestro sumo y eterno sacerdote, como dice la carta a los hebreos? Todos son títulos cargados de dignidad, propios para un hombre Dios como Jesús. Pero hay otro título que yo estoy seguro muchos de nosotros hemos escuchado, aplicado a nuestro Señor, pero que si somos cuidadosos veremos que está totalmente fuera de estos que he mencionado. Y ese es el título de Cordero.
Si yo pongo en una lista rey, Mesías, sacerdote, salvador, profeta, cordero, como que hay algo en este último que lo hace ser distinto a los demás. Y si nos olvidamos por un momento de lo que ya conocemos y del lenguaje que manejamos en la Biblia, en la liturgia, si nos olvidáramos que conocemos eso y simplemente viéramos este título junto con los demás, diríamos, ¿Cordero? ¿Para el Dios Todopoderoso? ¿Para el Creador de todas las cosas? ¿Por qué no mejor león? ¿Por qué no mejor tigre? ¿Por qué no mejor, no sé, si tengo que dar el nombre de un animal, ¿por qué no uno que represente mayor dignidad? Y no uno que al contrario muchas veces puede dar la impresión de ser temeroso, frágil, débil. El día de hoy nuestro tema es, ¿quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Con él te invito a que nos acompañes brevísimamente a este corte. Vamos a regresar. Ten la Biblia a la mano, porque hoy vamos a estar haciendo brevísimamente un repaso a la historia de nuestra salvación para conocer quién es el Cordero. Ya regresamos. Regreso, gracias por seguir con nosotros. Veíamos una imagen de la explanada Juan Pablo II, la Plaza de las Américas, que nos regalaba nuestro hermano Paco en la cámara. Aquí en esta cámara enfrente tenemos a Manuel. En la cámara tenemos a muchísimos hermanos. Les prometo que un día vamos a hacer una cápsula con todo el personal de María Visión que ustedes no ven, para que se den cuenta cuántas personas trabajan con muchísimo cariño para que esta señal pueda llegar hasta sus hogares. Agradezco a la familia Estrada Villanueva, que nos escribe desde Monterrey, aquí en México. Nos envía saludos y pide oración por las intenciones de Monseñor Rodolfo Villarreal. Cuenten con ellas y les pido a todos que nos unamos por estas intenciones. Gracias entonces a nuestros hermanos que ya se están comunicando al correo apologética@mariavision.com. Rafael González y Marijó García, desde Villaflores, Coacalco y de Guadalajara, aquí en México también, Marijó. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. El tema del día de hoy, decíamos, ¿quién es el Cordero? Es evidente, la pregunta la hemos utilizado porque nos da pie a hablar de este tema, no porque realmente no sepamos quién es. Todos, te decía yo, estamos familiarizados tanto por la Escritura como por la liturgia con el término del Cordero para referirse a nuestro Señor. Jesús es el Cordero. Y eso lo vamos a encontrar de manera evidentísima en los escritos de Juan, el apóstol, el evangelista, el que también ha hecho el Apocalipsis. Por cierto, ¿sabías tú que en el libro del Apocalipsis el término Cordero aparece 28 veces? 28. Y decíamos cómo resaltaba el decir que Jesús es el Cordero contra otros títulos que podrían implicar mayor jerarquía, mayor dignidad, como Rey, como Profeta, Mesías, Salvador, Señor. Pero Cordero, ¿quién es el Cordero? El Cordero es Jesús, pero para entenderlo tenemos que sumergirnos en las páginas de la Biblia. En particular tenemos que tener la mentalidad del pueblo de Israel. Para los israelitas, el Cordero era sinónimo, es todavía sinónimo de sacrificio. Sacrificio. Y el sacrificio es una de las formas primarias de adoración. ¿Qué es la adoración? Ese culto que únicamente se le debe a Dios y a Dios únicamente. El culto de latría, como decimos los católicos. La adoración encuentra en el sacrificio una de sus manifestaciones primarias. Ya desde las primeras páginas del Génesis, y aquí te invito, toma tu Biblia, desde las primeras páginas del Génesis vamos a encontrar al hombre ofreciendo sacrificios a Dios. Un acto de adoración que se representa mediante un sacrificio. Y yo voy a tomar aquí mi Biblia. Y vayamos juntos al capítulo 4. Te dije yo que íbamos desde las primeras páginas del Génesis. Vayamos juntos al capítulo 4, donde encontramos la historia de Caín y Abel.
Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, nos relata el capítulo 4 a partir del versículo 3 lo siguiente. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Palabra de Dios. Lo que viene después todos lo conocemos. Nuestro Señor, Dios, viene y como un padre amoroso reprende a su hijo para corregirlo, pero Caín, lejos de escuchar las palabras del padre, producto del pecado, asesina a su hermano Abel. Historia conocida por todos. Lo que yo quería destacar aquí es cómo el sacrificio, ve lo que tenemos aquí, Caín hizo una oblación, también Abel hizo una oblación. Oblación es un sinónimo de sacrificio. Para mostrarle a Dios nuestro culto de adoración, el sacrificio es una forma primaria. Viene en la Biblia desde el principio. Y entonces, ¿dónde más vamos a encontrar ejemplos del sacrificio para darle a Dios lo que le corresponde? Si continuamos en el Génesis y avanzamos ahora al capítulo 8, donde encontramos la historia de Noé, vamos a encontrar que lo primero que Noé hace al salir del arca con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, además de todos los animales que el Señor le había ordenado llevar, lo primero que Noé hace es lo siguiente. Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Noé construyó un altar al Señor y tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Palabra de Dios. Noé construyó un altar y ofreció en él holocaustos. Otra forma de sacrificio. Continuamos en el mismo libro del Génesis. Vayamos ahora al capítulo 14. Y allí nos vamos a encontrar con Abraham. Abraham, el padre de la fe. Y Abraham, el padre de la fe, también va a ofrecer sacrificios. Perdón, dije 14, vamos a ir al 15. Génesis 15, al 14 vamos a ir después para ver otro tema. Vamos a Génesis 15, versículos del 8 al 10. Abraham le dijo, mi señor, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Está hablando de la propiedad, de la tierra en propiedad. Le contestó, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Palabra de Dios. Nuevamente, un sacrificio ofrecido al Señor para adorarle. Una manera de darle al Señor lo que le corresponde. Y si seguimos, vamos a encontrar que en el libro del Génesis, desde sus primeros capítulos y hasta los últimos, y así en todo el Antiguo Testamento, el sacrificio es una de las formas primarias de adoración. Y hemos dicho que para el pueblo de Israel, el cordero, que es nuestro tema el día de hoy, el cordero se relacionaba directamente con el sacrificio. Es por eso que estamos haciendo este contexto, porque las páginas de la Escritura están llenas desde el inicio de nuestro Señor Jesús. Él es el Cordero. Pero para entender por qué le asignamos este título y cuál es su relevancia, tenemos que ir precisamente al inicio también de las páginas de la Escritura. Jesús es la clave para interpretar de Génesis a Apocalipsis, porque todas las Escrituras hablan de Él.
Es por eso que nosotros hacemos este recuento de la importancia del sacrificio en el pueblo de Israel y cómo el Cordero era relacionado con este sacrificio. Pero de entre todas estas formas de sacrificio que hemos visto aquí, las que ofrecieron Abel, las que ofreció Noé, las que ofreció Abraham, van a aparecer, es el término, van a aparecer dos en las páginas del Génesis que merecen de manera particular nuestra atención. La primera de ellas la vamos a encontrar ahora sí en el capítulo 14. Y es allí donde también va a aparecer un personaje hasta cierto punto misterioso, Melquisedec. Génesis capítulo 14 a partir del versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: bendito sea bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. He dicho Abraham y no Abraham, porque aquí en el capítulo 14 todavía no se lleva a cabo ese cambio de nombre que nuestro Señor hace con el patriarca, el gran padre de la fe. Pero llama la atención, la figura de Melquisedec es a la primera figura en el Antiguo Testamento que se le otorga o se le da el título de sacerdote del Dios Altísimo. No solo esto, sino que extrañamente en el Antiguo Testamento va a ser poco común encontrar un personaje al que se le atribuya tanto el rol de sacerdote como el de rey. Y en Melquisedec lo encontramos, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No es coincidencia que los padres de la Iglesia hayan visto en Melquisedec una figura, un tipo de nuestro Señor Jesús, rey y sacerdote. Pero no solo por eso, no solo por estos dos atributos, encontraban en Melquisedec una figura de Jesús, sino también por la ofrenda que Melquisedec hace. La ofrenda que Melquisedec hace. Presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y después, ¿qué hace después de presentar pan y vino? Pronuncia una bendición y bendice finalmente a Abraham. Vamos a ir a un corte. Te invito, quédate con nosotros. Nuestro tema del día de hoy, ¿quién es el Cordero? Estamos viendo por qué Jesús es el Cordero. Y estamos haciendo un entorno bíblico para comprender mejor esto. Ya regresamos. Con nosotros estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés y es para mí un gusto que permanezcan con nosotros en la señal de María Visión. Nuestro tema el día de hoy aquí es el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Y para hablar de esto estamos haciendo un repaso por los capítulos del Génesis, donde hemos visto que para el pueblo de Israel, cuyas escrituras las encontramos en el Antiguo Testamento, el Cordero era sinónimo de sacrificio. Y el sacrificio es algo que encontramos como central en los actos de adoración a Dios desde el principio. Y hemos visto que de entre esos actos de adoración, sacrificios, que hemos encontrado en el Génesis, hay dos que llaman de manera particular nuestra atención. El primero en el capítulo 14, donde aparece esta misteriosa figura del rey sacerdote Melquisedec. Hemos dicho que ser rey y sacerdote es una extraña combinación para el Antiguo Testamento. Y que sin embargo nos sorprende cómo los cristianos de la primera generación, y desde ahí hasta 20 siglos después, como lo seguimos haciendo, veían y seguimos viendo en Melquisedec una figura de Jesús. Ya nos decía el autor de la carta a los Hebreos, claramente hay una relación ahí. Pero no únicamente por el hecho de que Melquisedec es rey y sacerdote, sino también por lo que Melquisedec presenta como ofrenda.
pan y vino. En lugar de animales, que es el común denominador del Antiguo Testamento para ofrecer como un sacrificio, Melquisedec ofrece pan y vino. Justo como nuestro Señor lo va a hacer en la última cena. Pan y vino también. Curioso, porque Melquisedec es el rey de Salem. Salem, que será identificada después como Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de la paz. Melquisedec nos dice aquí, el rey de Salem, el rey de la paz. Y nuestro Señor Jesús también, en el venir de su resurrección, se manifiesta Él como el rey de Jerusalén, de la Jerusalén celestial, el rey de la paz también. Estas similitudes que hay entre Melquisedec y Jesús nos llaman la atención. Nos llama la atención también esto que Él ha ofrecido. Pero hay más. Nos dice que Melquisedec, rey de Salem, en otra parte del Antiguo Testamento, en el libro de las Crónicas, en los libros de las Crónicas, se va a identificar a Salem como el lugar sobre el cual fue construido el templo de Salomón, el monte Moria. Moria va a ser identificado como ese lugar. Melquisedec entonces era el rey de este lugar, en el que muchísimos años después Salomón va a tener edificado o va a edificar el templo al Señor. Pero ¿por qué es importante este lugar? ¿Por qué tiene relevancia Salem, Moria? Porque unos cuantos años después de este encuentro con Melquisedec, Abraham mismo va a ir a ese lugar. Y ese relato lo vamos a encontrar en el capítulo 22 del libro del Génesis. En el capítulo 22 leemos lo siguiente. Después de estas cosas, Dios tentó a Abraham. Le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Después añadió, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Palabra de Dios. Fíjate bien, Dios le está pidiendo a Abraham lo impensable, que lleve a su hijo, a su único, a su amado, como dice la Escritura, al hijo de la promesa, aquel por el que tanto había esperado Abraham, aquel mediante el cual vendrían todas las bendiciones que el Señor había prometido para Abraham. Y el Señor le dice, tómalo, llévalo a Moria y ofrécelo allí en holocausto. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se puso a discutir? Se puso a decir, no Señor, pero este es el hijo de la promesa. Es el hijo que tú me has dado para que a través de él se cumpla tu palabra. Se puso a decir, no, la verdad Señor, tú me lo diste en mi ancianidad, pero yo no te lo doy, no te lo regreso. No, Abraham no discute. ¿Y qué hace? Versículo 3 del capítulo 22 de Génesis. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno, lo preparó, y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó a Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Mira la fe de Abraham. Abraham le dice a los que le ayudan, quédense aquí, el muchacho y yo vamos a ir hasta qué lugar, vamos a hacer adoración y volveremos. Vamos a hacer adoración. ¿A qué iba Abraham a ese lugar? A ofrecer un sacrificio. Y ves de nuevo la relación entre adoración y sacrificio. Pero aquí hay algo para destacar grandísimo de Abraham. Si bien no es nuestro tema el día de hoy la fe, vale la pena destacar esto. Abraham le dice a los que le ayudan, volveremos donde ustedes. Los sirvientes de Abraham no sabían lo que el Señor le había pedido.
Abraham sabía que el Señor le había pedido ofrecer a Isaac en sacrificio y sin embargo Abraham tenía fe de que regresaría con él. Esto nos lo explica la carta a los Hebreos en el capítulo 11. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos, para los que no están familiarizados, es un, ¿cómo le podemos decir? Un himno a la fe. Repite más de 15 veces la frase, por la fe, por la fe, por la fe, y va dando un pasaje de la historia de la salvación posterior a esto. Y en el versículo 17 del capítulo 11, la carta a los Hebreos nos dice, por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recobró como símbolo. Palabra de Dios. He dicho que no es el tema del día de hoy la fe, pero valía la pena recalcar esto. Abraham, por la fe, entregó a su hijo único, porque sabía que Dios era capaz aún de resucitarlo de entre los muertos, si él era obediente. La obediencia de Abraham es admirable. Pero quiero detenerme en otro aspecto de este capítulo 22 de Génesis. Regresemos ahí. Todos conocemos el pasaje. Abraham toma el cuchillo, prepara el altar, ya está todo dispuesto y su hijo, Isaac, le dice, papá, veo que todo está listo. Veo el altar, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero que vamos a ofrecer en sacrificio? ¿Y qué responde Abraham? Palabras muy importantes para nuestro tema el día de hoy. Mira, Génesis 22, versículo 8. Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Palabra de Dios. ¿Qué sucede después? Llegaron al lugar que le había dicho Dios, luego dispuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Imagínate este momento. Se ve muy fácil porque lo estamos leyendo. Pero imagínate, su único hijo, el de la promesa, el que tanto había esperado, alargó la mano. Imagínate la fe de Abraham. Entonces le llamó el ángel del Señor desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Él dijo, aquí estoy. Estoy seguro que nunca hubo un suspiro de mayor alivio que el de ese momento, como el que tuvo Abraham. Aquí estoy, Señor, dime. Le dijo el ángel, no alargues tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado ni a tu hijo, a tu único. Y producto de esta acción, Dios hace un juramento impresionante, increíble, el cual vamos a ver regresando de este corte. Quédate con nosotros. Hoy estamos hablando de quién es el Cordero. Quédate con nosotros y ten tu Biblia a la mano. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con este estudio brevísimo de quién es el Cordero. Estamos en el capítulo 22 del libro del Génesis. En ese pasaje donde Dios le pide a Abraham sacrificar a su único hijo. Y en el clímax de esta situación, Isaac le dice, Padre, está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice, no te preocupes, hijo. El Señor, Dios mismo, proveerá el cordero para el sacrificio. Te decía yo antes de irnos al corte, que la fe de Abraham, que le lleva hasta el punto de levantar la mano con el cuchillo sobre su hijo, hace que Dios lo detenga y diga lo siguiente. El ángel del Señor llamó a Abraham y le dijo, por mí mismo juro, dice el Señor, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo, tu único,
yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Palabra de Dios. Qué palabras tan impresionantes. En pago por haber hecho esto, dice, por mí mismo juro. En alguna otra ocasión hemos explicado lo que es un juramento, es invocar el nombre de Dios, cuando no tenemos nada más grande por qué invocar. Dios es lo más grande que hay. Y entonces, ¿por quién ha de jurar Dios? Por sí mismo. Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto, te bendeciré y acrecentaré tu descendencia. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. De la puerta de sus enemigos. ¿A qué te suena eso? Un poco como a Mateo 16, 18 al 20. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Pero continuamos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Una bendición universal, una bendición mundial a través de la descendencia de Abraham, a través del hijo de Abraham. En este pasaje, los primeros cristianos vieron una similitud impactante entre Isaac y Jesús. Isaac, una figura de Jesús. En la tipología decimos que existen personajes o eventos del Antiguo Testamento que van a encontrar su plena revelación en el Nuevo Testamento. Es lo que la Iglesia conoce como el criticismo canónico. Es lo que San Agustín nos enseñaba al decir que el Antiguo Testamento se encuentra velado en el Nuevo y que en el Nuevo se encuentra la plena revelación del Antiguo. O mejor aún, que el Nuevo Testamento ya estaba por allí en figuras en el Antiguo y que el Antiguo encuentra su plena revelación, su pleno cumplimiento en el Nuevo. Isaac, decían los primeros cristianos, tenía similitudes con el Señor, primero porque Isaac es el hijo de Abraham, el hijo que traerá una bendición a todo el mundo. Y mira tú cómo inicia el Evangelio de Mateo. El capítulo 1, versículo 1, el inicio, tal cual, del Evangelio de Mateo. Dice así: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el primer versículo del Nuevo Testamento, clarísimamente el autor nos presenta a Jesucristo como el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el que traerá una bendición mundial. Y tú sabes lo que significa la palabra católica o católico. Significa universal, mundial, una bendición universal. Si regresamos entonces al capítulo 22, vamos a encontrar más similitudes entre Isaac y Jesús. Para empezar, ¿a qué te suena esto? Toma a tu hijo, al único, al que amas, el hijo único amado del Padre. En este caso el Padre es Abraham. ¿A qué te recuerda esto? ¿Quién es el único hijo? El hijo único, amadísimo del Padre. ¿No te recuerda un poco a Juan, capítulo 3, versículo 16? Pues tanto amó Dios Padre al mundo que entregó a su Hijo único, a su unigénito, para que todo el que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. El paralelo entre este pasaje del Génesis y muchos pasajes del Nuevo Testamento es impresionante. Toma a tu hijo, a tu único, al que amas. Y después, ¿qué vamos a encontrar? Isaac iba a ser sacrificado. El hijo amado del Padre siendo sacrificado. Jesús es el hijo amado del Padre y va a ser sacrificado. ¿En dónde? ¿A dónde le pidió Dios que llevara a Abraham a Isaac?
a las colinas del monte Moria. ¿Dónde está Moria? Hemos dicho anteriormente. Moria es el sitio donde se construyó el templo, nos dicen los libros de las crónicas. ¿Y dónde se construyó el templo? En Jerusalén, en la ciudad del rey sacerdote Melquisedec. Y para los que estudian esto de la geografía de la Tierra Santa, nos dicen que el monte Moria precisamente albergaba el templo y que una de las colinas del monte Moria era la colina del Calvario. El Calvario donde fue sacrificado el Hijo amado, único del Padre, Jesús. Y ciertamente cuando uno visita Jerusalén se da cuenta que donde estaba el antiguo templo, o la distancia entre el antiguo templo y la ahora basílica del Santo Sepulcro, donde está el Calvario, es relativamente corta. Entonces, continuamos con estas similitudes. A Isaac se le pide que cargue con la leña para el sacrificio, con la madera para el sacrificio. Y Jesús carga con la madera de la cruz para el sacrificio también, camino al Calvario, camino a Moria. Pero hay de entre todas estas similitudes una que impacta sobremanera. Para los cristianos, Abraham ha hecho aquí también una profecía. En el 22, Génesis 22, versículo 8. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Mira tú, allí, en Moria, en el Calvario, muchísimos años después de que Abraham estuviera a punto de sacrificar a su hijo amado Isaac, el Padre tomó a su único hijo y lo ofreció como cordero para el sacrificio, en la misma colina. La figura de Isaac nos hablaba del que habría de venir. Abraham como padre aquí nos estaba dando tan solo una sombra de lo que el Padre es capaz de hacer por amor. Dios, nuestro Padre, por amor, entregó a su único hijo. Dios, como nos dijo Abraham, fue providente y dio el cordero para el sacrificio. Dios mismo se dio a sí mismo como cordero para el sacrificio. Por eso es que hemos dicho que el cordero está íntimamente ligado a la noción de sacrificio y que el sacrificio está inseparable de la adoración que se le da solamente a Dios. Si nosotros continuamos leyendo el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con otro pasaje que impacta por lo que nos presenta. Ese va a ser el libro del Éxodo. En particular a partir del capítulo 12, donde vamos a encontrar relatada la institución de la Pascua. ¿Qué fue la Pascua? Recuerda tú, el pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto. Esclavo en Egipto. Y el Señor, para liberarlos, les pide algo muy específico. Tomar un cordero por familia, sacrificarlo, con la sangre del cordero, marcar los costados de las puertas de las casas donde se habrían de reunir a comerlo. Y obviamente, después del sacrificio, comer el cordero. Pero esto, y su relevancia con nuestro tema, te lo voy a continuar comentando ya que regresemos de este corte. Quédate con nosotros. Recuerda que estamos en María Visión, aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Agradezco muchísimo a Wendy Leonor Cajún Silva, que nos escribe desde Valladolid, Yucatán, aquí en México. Muchísimas gracias por tu correo. Nos pide oraciones por la hermana Carmen de las Madres de la Luz. Cuenta con esa oración y les pido a todos ustedes que se unan por esta intención. Muchísimas gracias, Wendy, por tus comentarios. Agradezco también a todos los que ya nos han llamado. Tenemos aquí ya muchas llamadas de todos ustedes.
Les daremos lectura en un instante más. Gracias también a los que nos continúan escribiendo de muchísimas partes, no solamente de México, sino también de Centroamérica, de Sudamérica. Gracias a todos ustedes. Vamos a leer algunos de sus correos un poco más adelante. Tenemos correos de Guatemala, de Salvador, de Costa Rica. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Estamos diciendo cómo el cordero es sinónimo de sacrificio y que esto lo vamos a encontrar sobre todo en los libros del Antiguo Testamento, y hemos hecho referencia a este impactante pasaje de Génesis 22. Pero también en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, vamos a encontrar pues ya una alusión más clara al sacrificio de un cordero como propicio para rescate de muchos. ¿A qué me refiero? Decía yo que los israelitas estaban esclavos en Egipto. Y cuando Dios envía a Moisés, tú recordarás en el inicio del libro del Éxodo, al faraón para que le pida que libere al pueblo, ¿para qué le había pedido? ¿Cuál era la petición original de Moisés? Dios dice, deja salir a mi pueblo para que me dé culto, para que ofrezca sacrificios en mi nombre. El motivo principal del Éxodo es para el culto. Hemos hablado de esto en otros programas. Y entonces, cuando llega el momento de que la dureza del corazón del faraón alcanza su punto máximo, viene esta plaga tremenda de la muerte de los primogénitos. Y Dios, para salvar a su pueblo, le da instrucciones precisas. Y ya las hemos dicho, tomar un cordero, sacrificarlo, con su sangre marcar los contornos de la puerta y después comer la carne del cordero. ¿Qué sucede si no comen la carne del cordero? ¿Qué sucede si no llevan a cabo este ritual? El ángel del Señor pasará y como no va a haber las marcas de la sangre y no va a haber esto que el Señor ha pedido, allí en esa casa también el primogénito morirá. Pero entonces el pueblo de Israel realiza cabalmente esto. Y el Señor toma, por así decirlo, la vida del cordero en lugar de la vida de los primogénitos de Israel. Toma la vida del cordero en lugar de la vida de los primogénitos de Israel. Y aquí se va a crear un patrón. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que producto de esta alianza que el Señor hace, producto de este, ¿cómo le podemos llamar? Rescate de los primogénitos, Israel va a ser consagrada una nación de sacerdotes y reyes, nos va a decir más adelante el libro del Éxodo. Serán para mí un pueblo de sacerdotes y de reyes. No te extrañe que en el libro del Apocalipsis tú también encuentres como nosotros somos un pueblo de sacerdotes y reyes, porque el Cordero nos ha hecho tales. Pero regresemos entonces al Éxodo. Un cordero ofrecido en sacrificio como rescate de los primogénitos. Pero no bastaba únicamente sacrificar al cordero, no bastaba únicamente con tomar la sangre del cordero y cubrirse con ella. Esto no estaba completo a menos que se comiera la carne del cordero. Y aquí es donde esto ya se pone bastante relevante para nosotros. ¿A qué te suena comer la carne del cordero? ¿Quién hemos dicho que es el cordero? Jesús. ¿Y qué repite insistentemente Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hemos dicho que para este estudio del Cordero es muy importante el evangelista Juan. En su evangelio, precisamente en el capítulo 1, es donde por primera vez escuchamos este título de Cordero aplicado a Jesús. Recuerda tú las palabras de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículos 29 y 36. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 36 lo repite,
he ahí el Cordero de Dios. Si tú eres católico, estas palabras te resultan más que familiares, o así lo espero yo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué sigue? ¿A qué parte estoy yendo? En la liturgia, recuérdalo. Claro, justo antes de la comunión. Justo antes de comer el Cordero. Cuando el sacerdote toma la hostia consagrada, el cuerpo del Señor, partido, inmolado, sacrificado, y lo eleva, y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y después dice, añade, dichosos los invitados al banquete del Señor. También eso es parte de un escrito de Juan. También eso es bíblico. Apocalipsis 19:9. Te invito a que vayas conmigo. Prácticamente los capítulos finales de la Escritura. Apocalipsis 19:9. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. La figura del Cordero permea las páginas de la Escritura de principio a fin. Es Jesús. El Cordero es sinónimo de sacrificio. El sacrificio es primordial para el culto de adoración. Un personaje famosísimo del siglo XX, que ni siquiera era cristiano, era de religión hindú, Gandhi, tú sabrás quién es. Tiene una frase magistral. Dice así: adoración sin sacrificio es un absurdo. Adoración sin sacrificio es un absurdo. Claro. ¿Cómo nos ha enseñado Jesús, nuestro Señor, el Cordero, que debemos nosotros rendirle el máximo culto de adoración a Dios? Mediante el sacrificio. ¿Cuál es el camino que ha trazado Jesús para nosotros? El sacrificio. ¿Cuántas veces no nos dijo Él? El que quiera guardar, conservar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Sacrificio. ¿Cómo es el amor de Dios por nosotros? Dios es amor. ¿Y qué tipo de amor es ese? El amor que es capaz de entregar al Hijo único para que el mundo se salve. Tanto amó Dios al mundo. Amor y sacrificio. Sacrificio primordial para la adoración. Es por eso que nosotros los católicos no podemos entender un acto de adoración a Dios donde únicamente haya lectura de la Biblia, por más provechoso que eso pueda ser, o donde haya también complementado con la meditación bíblica cantos y alabanzas. Todo eso es muy bueno, pero el máximo culto, la máxima adoración a Dios involucra sacrificio. Y por eso Jesús, consciente de que su sacrificio único en la cruz, irrepetible, iba a salvar a todos los que aceptaran esa salvación, quiso y proveyó de manera amorosísima que los efectos de ese sacrificio no permanecieran únicamente para aquellos vivos en aquel tiempo, sino que Él mismo, a través del pan y del vino, como el rey sacerdote Melquisedec, dejó una muestra viva, una presencia viva de ese único sacrificio que se llevó a cabo en el Calvario. Y por eso decimos que la misa es una representación. Representación, es decir, se vuelve a presentar, se vuelve a hacer presente, no que se repita, sino que durante la misa, durante el santo sacrificio de la misa, estás tú allí presente, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo comprendas en su plenitud,
en el sacrificio de Jesús en el Calvario, donde el Cordero que Dios mismo nos ha dado es ofrecido, se ofrece para que así el acto de adoración sea perfecto, sin mancha, sin defecto. Pero el sacrificio no culmina y no es completado únicamente cuando se derrama la sangre y se degolla al Cordero. Para que esto quede completo, para que esta alianza se selle, para que esta alianza se renueve, hay que comer la carne del Cordero. Tenemos que hacer un corte. Quédate con nosotros, ya estamos concluyendo. ¿Quién es el Cordero? Regresamos. De regreso. ¿Quién es el Cordero? Hemos visto que el Cordero es nuestro Señor Jesús. El Cordero que Dios Padre ofreció en la colina del Calvario, en el monte Moria, para ese sacrificio por amor al mundo. Hemos dicho que no basta únicamente el sacrificio del Cordero, sino que hay que comer la carne del Cordero para que también a nosotros el Señor nos saque de esa esclavitud, pero no ya la esclavitud de Egipto, la esclavitud del pecado, la esclavitud de ese miedo a la muerte que nos tiene sometidos de por vida. Mira, así de sencillo porque nos queda muy poco tiempo. En cada misa tú tienes la oportunidad de estar presente en ese acto supremo de adoración a Dios. Leer la Biblia, lanzar alabanzas, lanzar cantos, hacer oración, todo eso está muy bien, pero la adoración máxima incluye sacrificio, está en la Biblia. Si tú estás fuera de la Iglesia Católica y amas al Señor Jesús, date cuenta que ese servicio al que tú asistes cada domingo con mucha fe está incompleto, le falta algo. Si tú eres católico, date cuenta que la misa a la que asistes cada domingo, su punto culminante, su punto principal, no es la homilía del Padre, por más buen orador o por mejores explicaciones que Él pueda dar. El punto culminante de la adoración es el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué le podríamos ofrecer a Dios que fuera mejor que su Hijo? De hecho, todo el Antiguo Testamento nos relata que ningún tipo de ofrenda era agradable a Dios si no era hecha con el corazón contrito. Que ningún tipo de ofrenda, aunque tuviéramos el corazón contrito, estaría a la medida del Señor. Y mira lo que nos dice el Salmo 116, versículo 12. ¿Cómo pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo voy a ser yo capaz de regresarle todo lo que me ha dado? ¿Qué dice el versículo 13? Alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. Palabra de Dios. Alzaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. Si tú eres católico, sabes muy bien a qué se refiere este momento. Alzar el cáliz con la sangre del Señor e invocar su nombre. Así es como nosotros le pagamos a Él todo el bien que nos hace, regresándole la única ofrenda agradable, el único sacrificio perfecto, el de Jesús. Pero no solamente eso, sino que ahí Jesús, Dios, en su infinita misericordia, nos permite entregarnos también nosotros mismos, ser una ofrenda viva, un sacrificio santo al Señor. Que este programa sirva para aumentar nuestra devoción en la Eucaristía, en la misa, en el santo sacrificio, el sacrificio del Cordero, ofrecido única y solamente una vez en el Calvario, pero que se hace presente para nosotros, porque Jesús desde el cielo continúa perpetuamente entregándose al Padre y se hace presente aquí ese ofrecimiento, ese sacrificio mediante el cual nuestro Rey y Sumo Sacerdote ha entrado al Santo de los Santos para darnos acceso a Él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, permanece en mí y yo permanezco en Él, nos dijo el Señor. No te quedes fuera de ese banquete. Que te llamen también a ti dichoso porque has sido invitado.
al banquete de bodas del Cordero, al banquete del Señor, donde Él mismo se ofrece para nuestro bien. Agradezco muchísimo los correos que nos han enviado de Guadalajara, de Villahermosa, de Monterrey, de México DF, de Querétaro, de Salvador, de Guatemala, de Costa Rica. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias también por sus llamadas. Les aseguro que el próximo programa iniciamos dando lectura a ellas. Ahora tenemos que irnos. Mientras tanto, si el Señor nos permite, la próxima semana aquí nos veremos con más de las razones de nuestra fe, con las razones de nuestra esperanza. Acerquémonos jubilosos al altar del Señor. Unto your throne, I will lift my voice to praise you alone. I will give you thanks for all you have done, King of heaven and earth. Now the blind can see, you set this prisoner free.